Tal como habíamos anunciado, están en el set de RPP la ex congresista Alejandra Aramayo, quien fue representante por Arequipa, de una vieja familia de Puno, pero representante por Arequipa, establecida en esa ciudad, y el señor Gino Costa, que fue representante por Lima, que entró al Parlamento con el grupo parlamentario de PPK y que terminó cambiando, pero nos lo dirá él después quizá. Señora Aramayo, como no hemos tenido noticias de usted durante los últimos meses, quisiera que nos cuente cómo ha vivido el paso de la vida política intensa que usted llevó a la vida que retomó en Arequipa al margen de instituciones políticas, sobre todo porque al final de su mandato en el Parlamento, que se redujo a 3 años y fracción, usted tomó distancia de la bancada fujimorista con la que fue elegida, ¿no? Es correcto. Muchas gracias por la invitación. Al revés, a usted. Y gracias por darme la oportunidad de conectar con las personas que fueron mis electores, hoy mis grandes amigos, y saludar a Gino, con quien he tenido la oportunidad de conversar antes de entrar al Pero no creo que haya sido elector suyo, ¿eh? No, en esa época teníamos muchas discrepancias. Él era más allegado pues al expresidente Martín Vizcarra, pero hoy tenemos aprendizajes interesantes. Ya me daré la vuelta para comprar su libro. No, hoy tenemos experiencia de Congreso, pero usted me daba una oportunidad importante para contarles qué había estado haciendo. Mi vida no es tan distinta de tantos migrantes que salen de su lugar de origen buscando progreso. Yo salí de Puno hace muchos años y llegué a Arequipa, hice pues televisión, trabajé allí y fui electa para ser parlamentario. Estuve 3 años en el Congreso y después he retomado proyectos que tenía pendientes con Puno y Arequipa. En Puno estoy trabajando un proyecto turístico muy bonito, orillas del lago Titicaca. Se llama Haipuy, que es una voz en aymara que quiere decir como el mejor atardecer, algo así como el sunset en inglés. Haipuy quiere decir, mire el atardecer a orillas del lago Titicaca. Es un proyecto muy bonito que estoy impulsando con mi familia. ¿Y en Arequipa? En Arequipa un colegio que se llama Santana. Es un colegio a distancia, es un SEBA que está en días de conseguir una resolución y que servirá para que aquellos niños con exclusión física, mental, puedan alcanzar el proceso de escolaridad. Y estudiando mucho y trabajando, obtuve algunos grados. Y cuando estas ocupaciones le dan tiempo libre y piensa en los años que pasó en el Congreso, ¿qué es lo que cree usted que hizo mejor y qué lamenta el no haber podido hacer? Hablábamos hace un instante, decíamos, ¿qué va a pasar con Pedro Castillo cuando deje de ser presidente de acá unos años? Él va a decir, no que hice mal, ¿no? Sino que no hice, qué oportunidad dejé pasar, que es algo que yo pienso. Yo creo que hice mucho trabajo, pero quizás me faltó estrategia. Fíjese, hice una ley muy bonita de salud para los niños que están enfermos. Esos niños hoy tienen la oportunidad de acceder a educación porque se aprobó una ley y un reglamento para niños enfermos. Pero pude haber hecho más por salud. Trabajé mucho en la Comisión de Descentralización del Congreso, reformando normas, la ley de municipalidades se trabajó en mi gestión, y creo que las cosas que se pudieron haber hecho son como medidas periféricas, ¿sabe? No son medidas son cosas sociales importantes, pero estamos en un momento tal que queremos claridad política y entonces comprender cómo razona políticamente. Entonces, ¿qué creo? Usted. Yo por eso quisiera saber por qué es que se retiró de la bancada de Fuerza Popular, que comenzó con 73 miembros. Pero yo me fui no en el proceso, yo terminé el periodo y esperé que se cerrara porque creía que había un criterio de lealtad. Quiero terminar la respuesta anterior. Debemos dejar de pensar en medidas periféricas, Fernando. Tenemos que hacer y tomar decisiones estructurales que permitan a los ciudadanos migrantes como yo mejorar sus condiciones de vida. ¿Sabe por qué migramos los provincianos? Por salud, por tener acceso a educación, por mayor seguridad. Por esas cosas fundamentales los provincianos, como yo, hemos migrado y seguirán migrando en la medida que el gobierno no satisfaga esas necesidades. Comprendemos que no nos quiere contestar por ahora ¿por qué salí? Porque no había un proceso, política, pero quizá después de oír a porque no había un Gino Costa. proceso de aprendizaje en la bancada fujimorista, porque siempre los errores se repetían. Y eso fue lo que terminó distanciándome de la bancada de aquel momento. Gino Costa, usted acaba de publicar un libro sobre los 5 años que pasó en el Congreso, y cuando mire el actual y ve la bajísima tasa de aprobación que tiene, probablemente más baja que la ya mala que tenían ustedes hace un año, ¿qué conclusión saca? ¿Qué es lo que está funcionando mal? Yo creo que el sistema político anda muy mal. No tenemos partidos sólidos, bien organizados, representativos y
y adecuadamente protegidos frente a la corrupción, ¿no? La corrupción sigue atravesando la actividad política en el Perú y es, digamos, la principal fuente de inestabilidad. Lo digo en el libro en relación con el quinquenio anterior. Líderes políticos con compromisos con la corrupción son una gran fuente de inestabilidad, sobre todo cuando tenemos un Ministerio Público y un Poder Judicial que a diferencia del pasado empiece a investigar en profundidad las cosas. De manera que yo creo, Fernando, que la reforma política como agenda nacional sigue vigente, y la reforma del Poder Judicial también, porque a pesar de los grandes avances que hemos hecho, el avance de la justicia es muy lento. Mira tú que los casos que nosotros vivimos intensamente, defendiendo un lado y el otro, con Alejandra, hace 3 o 4 años, todos esos casos recién empiezan a llegar a una fase judicial. Keiko Fujimori, recién el juicio oral se inicia. Varios años. En el caso de... Permítame interrumpirlo para ir al Congreso y que nuestra compañera Senia Martínez nos diga qué está pasando ahí. Creo que se aprestan a votar respecto de la invitación, por así decirlo, a Aníbal Torres. Adelante, Senia. Gracias, don Fernando. Muy buenas tardes. Directo en directo. En efecto, acaban de cerrar oficialmente la votación para esta invitación al titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Vamos a escuchar precisamente la intervención de la presidenta del Congreso, Lady Camones. El tiempo para el debate de las mociones de orden del día será máximo de 1 hora, distribuida proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. Señor relator, de lectura del tiempo de debate. Ha iniciado entonces el debate para que se establezca la invitación del presidente del Consejo de Ministros. Recordemos que esto viene en contexto a las declaraciones que dio hace unos días, en la semana pasada para ser más precisos, en las que invitaba a movilizaciones y a que el pueblo venga a defender el gobierno del presidente Pedro Castillo, y esto provocó precisamente las reacciones, la respuesta de la presidenta del Congreso, Lady Camones, quien solicitó más seguridad para el Parlamento. En estos momentos se ha admitido a debate ya esta iniciativa que busca invitar, una invitación inmediata para el premier Aníbal Torres. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, habrá que esperar 1 hora o un poco más para saber qué es lo que se decide en el Pleno, pero parece que lo que es evidente es que se le invitará, no sabemos cuándo ni con qué temario. Retomamos nuestra conversación, yo lo interrumpí, Gino Costa nos está explicando a usted las cosas que marchan mal y habló, no hay partidos propiamente tal y nuestro sistema político debe ser reformado. O sea, sigue en agenda la necesidad de contar con un sistema político pues, que funcione mejor para representarnos, para tomar grandes decisiones, para liderar el país y para asegurarnos de tener un liderazgo no comprometido con la corrupción. Y decía que además de eso hay reformas que se han implementado positivamente y otras que están pendientes. ¿Cuáles se han implementado positivamente? Mira, por ejemplo, el que no puede postular a un cargo de elección popular una persona con sentencia de primera instancia. Por esa norma, por ejemplo, Vladimir Cerrón no es o presidente de la República o vicepresidente de la República. No pudo postular porque, y eso ha ocurrido con varias personas que están en la misma situación. La eliminación de la inmunidad parlamentaria. Digamos, la facilidad con la que la justicia ha podido, ¿no es cierto?, ordenar la detención y espero que ya lo haya detenido al señor Helera, que fue elegido tercer vicepresidente hace 2 semanas. Sí. Una vergüenza, ¿no es cierto?, que esté corrido en la justicia. Era un tema de delito de función y este no era un delito de función. Claro. Y permitió que pasara el tiempo que necesitaba para tener el ejercicio del imperio de la norma, ¿no? La fiscal no pudo capturarlo por flagrancia. Pero lo que falta ahí, por ejemplo, es complementar esa reforma con lo que se llama la silla vacía, es decir, el partido que lleva a una persona con proceso de judicial y que eventualmente termina siendo, digamos, desaforado porque va a la cárcel, no puede reemplazar
a ese congresista o a esa congresista. Si no entra uno de otro no partido. entra nadie. No entra Entonces ya. la silla queda vacía. Con lo cual se obliga a los partidos a asegurarse, ¿no es cierto?, enrolar en sus listas a gente que no tiene problema de la justicia porque no lo va a poder, digamos, sustituir. Era cuestionable, esa ¿no? reforma era cuestionable porque tú castigabas a la jurisdicción por lo que había hecho un partido mal. Porque esa jurisdicción territorial, porque en el caso de Moquegua o Madre de Dios, que tiene solamente un parlamentario, no tendría la posibilidad de tener normas o fiscalización o articulación y control político. ¿Quiere contestar la señora Ramallo, que ha salido en defensa de las regiones y las circunscripciones? Que precisamente para evitar esa situación los partidos tienen que ser más diligentes y tienen que hacer su tarea para no llevar al Congreso gente con problemas con la justicia. Si usted tiene una norma como la silla vacía, los partidos se van a encargar de no perder ese voto. Porque no es solo que los partidos quieren asegurar la representación de la jurisdicción, sino quieren sobre todo asegurar ese voto. Porque ese voto y ese lugar les asigna recursos, porque por cada escaño tienen mayor participación y acceso a fondos. Hoy sabemos que ciertamente en Latinoamérica el presupuesto que reciben los partidos políticos de fondos públicos es exiguo, pero sigue siendo importante para un país con tantas precariedades como el nuestro. Permítame Entonces, habría que articular el tema que presupuesto. hablen sobre el fondo de las inquietudes políticas que giran en torno al eventual recorte del mandato de Pedro Castillo. ¿Fue una buena idea en aplicar la vacancia contra PPK y contra Vizcarra? Bueno, son periodos y con circunstancias totalmente distintas, ¿sí? ¿no? Yo creo que faltó reflexionar, creo que se pudo haber hecho, por supuesto, un buen gobierno con Pedro Pablo Kuczynski. Creo que no se encontró el mejor canal para hacerlo. ¿Se pudo hacer un buen gobierno pese a la oposición de Keiko Fujimori? Yo creo que se pudo haber hecho tener un mejor futuro político para el Perú. Creo que los 73 congresistas que en ese momento estábamos pusimos mucho énfasis en lo que era la fiscalización y el control político y se articuló poco. Pero quiero decirle algo, Fernando. Esas decisiones en ese momento no pasaban por la bancada de Fuerza Popular. Era otro el núcleo que tomaba las decisiones. Había un comité político de Fuerza Popular que dirigía sin mucha participación esos criterios de los parlamentarios. En el tema de Martín Vizcarra, creo que el análisis es totalmente diferente. Tienes tú a una persona que llega accidentalmente, o bueno, por sucesión constitucional, pero que no fue elegido para ser presidente de la República, ejerce el cargo, no hace nada de trascendente para el país, afecta la moral de los peruanos en un momento tan crítico con el tema de la pandemia, pasa el tema del vacuna gate, hay los escándalos de corrupción. ¿Cómo no vacar al señor Martín Vizcarra? Entonces, si usted me dice, ¿estuvo bien o no la vacancia? Creo que PPK es una cuerda y Martín Vizcarra es una cuerda totalmente distinta. Gino Costa. Yo creo que Fuerza Popular echó a perder las posibilidades de éxito de un gobierno de PPK. Y perdió Fuerza Popular también las posibilidades de llegar en buen pie al bicentenario. Keiko Fujimori podría ser ahora presidenta. Redujo su capital electoral a una tercera parte, Fernando, entre el 2016 y el 2021, gracias a obstruir la labor de PPK y condenar a su gobierno al fracaso. Ella fue la responsable. Caudal electoral parlamentario, dice usted. Y una pena... Caudal electoral parlamentario. Caudal electoral, Hubieron responsabilidades, querido Dino. No te olvides de los millonarios montos que había en consultorías. Hoy el ministro de Educación, el ministro de Pedro Castillo, ni una consultoría más. Este era un país que jugaba en el juego de puertas giratorias. Hoy estoy en el sector privado y mañana salgo el gobierno. Y esa era la razón para destruir el gobierno de PPK, que era de centro-derecha, sobre todo que y ustedes eran de derecha. Es el punto más delicado. No estoy absolutamente de acuerdo con usted. No se quisieron ustedes poner de acuerdo en hacer viable el gobierno de PPK. Y después vino Vizcarra y les propuso, déjame terminar, una agenda de lucha anticorrupción ante el destape en los cuellos blancos, y ustedes se opusieron a esa agenda y terminaron en la disolución del Congreso. Después de rechazar tiene que haber un sentido de autocrítica. Yo te estoy diciendo que el fujimorismo pudo haber hecho las cosas mejor, y cuando hablo del fujimorismo no me salgo, porque en este momento fui parte de la bancada fujimorista. ¿Tú me vas a decir que no tienes un sentido autocrítico?
Por favor, hicieron las cosas mal. Era un gobierno con poco sentido de piel. Tenía una mirada limacentrista del Perú. Ese es el resultado de que hoy Pedro Castillo... Y sabes que si no cambian y si no aprenden, el 24 va a ser Antauro el presidente del Perú, porque va a salir de la cárcel. ¿Qué quiere la gente? ¿Por qué el 24 que mido que está previendo usted? Porque ¿sabe qué pasa la gente? El 26. Porque el 24 sale preso. Sí, sale de la cárcel. No entonces, lo que va a pasar es que si la clase política no hace una autocrítica seria de las cosas que hicieron mal, el fujimorismo fue culpable, Keiko fue culpable, ¿qué hicieron ustedes mal? Por favor, la gente lo que quiere es una clase política con un sentido de aprendizaje que diga, Lima no es el Perú, miremos las provincias. ¿Por qué está hoy Pedro Castillo convocando a dirigentes? Hoy, en este momento, hay 300 dirigentes en Palacio de Gobierno. ¿Y sabe qué está haciendo? Los está tratando como un dirigente más. ¿Por qué no los llamó el primer día de su gobierno a todos esos dirigentes y les dijo qué necesitan para la salud, qué necesitan para la agricultura y la educación, en la que coincidimos es la primera reforma del país? No, los llama a los dirigentes cuando necesita incendiar las calles. Muy bien, el tiempo corre y yo quiero aprovechar todo este vigor interpretativo, ese sentido autocrítico, para saber qué estamos haciendo mal ahora y qué debemos hacer bien ahora ya. Gino Costa. Ahora yo creo que hay que preservar las investigaciones anticorrupción que lleva a cargo la Fiscalía bajo la supervisión del Poder Judicial. El gobierno pretende distraer la atención, está hablando de golpe de Estado, imputándole esta responsabilidad a la Fiscalía cuando la Fiscalía no está haciendo otra cosa que investigar como corresponde, y la prensa no está haciendo otra cosa que dar a conocer a la opinión pública los resultados de esas investigaciones. Hay que preservar ese proceso, Fernando, a mí me parece... ¿Pero que va a llevarnos a qué? Si las investigaciones conducen a lo que todos sospechamos, que las evidencias se acumularán y que las responsabilidades serán cada vez más graves sobre Pedro Castillo, no solamente sobre sus parientes y allegados. ¿Qué va a pasar? Y eso yo creo que nos lleva a la situación en la que estamos. Tenemos un Congreso profundamente desprestigiado y un presidente bastante desprestigiado y acorralado por los hallazgos de las investigaciones. ¿Y cómo se resuelve? Entonces, ¿Cómo en ese escenario, lamentablemente, está en manos del Congreso, ¿no es cierto?, encontrar la salida. ¿Pero cuál puede ser la salida? Lo ideal sería que el presidente renuncie, pero no va a renunciar. Entonces, ahí hay varias opciones. Yo soy de la idea, ya lo hemos conversado incluso acá, Fernando, que la salida más ordenada sería el adelanto de elecciones, que es una salida que estuvo sobre la mesa hace 3 años y que dio pie a unas negociaciones entre Lucho Galarreta y Salvador de Solar, que lamentablemente, ¿no es cierto?, fueron saboteadas por Rosa Balta, en efecto, y se perdió una gran oportunidad de evitar la disolución del Congreso. Entonces, creo que en base a esa experiencia el llamado a la clase política representada sobre todo en el Congreso es cabeza fría y sentarse a conversar, reconocer esa realidad y buscar una salida Palabras política. Finales, Alejandra Aramayo. Yo creo que hay que hacer otro tipo de cosas, Fernando. Yo creo que hay que mirar con detenimiento lo que pasa en el país. No tenemos liderazgo. ¿Sabe por qué hoy tiene mayor aceptación que el mes pasado Pedro Castillo haciendo las cosas tan mal? Porque no hay una oposición saludable. No tenemos una oposición que quiere el bienestar del país. Mira el Congreso de la República. Están invitando al Premier cuando el mecanismo para llevarlo al Congreso, que esté en la Constitución política, debería ser para una censura. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo de irse a su casa, porque están anteponiendo sus intereses. Entonces lo que necesitamos son líderes genuinos. Yo he ido a las marchas que han convocado, las primeras marchas con mi bandera en el tema de luchar y protestar contra Pedro Castillo. ¿Sabe por qué no he vuelto a ir? Porque ninguno de los líderes que está ahí me convoca, me representa. Necesitamos líderes con ejemplaridad. Algunas veces en Arequipa, algunas veces en Puno y otras me he movilizado aquí. Necesitamos líderes que te eduquen con el ejemplo, que hagan sanas autocríticas y que quieran tener una saludable, un bienestar para el país. Y eso no lo hemos encontrado. Muchísimas gracias, Alejandra Aramayo y Gino Costa, por su presencia y por hablar claro y por avanzar tanto como se puede para clarificar una salida de una situación que no es beneficiosa indudablemente para nuestro país. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Gracias.